Sí, ahora sí ya está. Ya está transmitiendo. Bueno, estamos iniciando. A mí. Para Sí, que vean, digo. vivo, sí. Estamos iniciando ya transmisión de Facebook para los que vayan a escuchar. Entonces, ya en los últimos preparativos, pero ya estamos colocando todo. Esperemos que se vayan sumando y pongan mensajes de que ahí están. Okay, entonces, si quieres ya ponlo aquí. Y con Gerardo. Déjalo ahí con Gerardo mientras. Ya se ve, sí, y se ve bien. No estoy abriendo. Ahí estás. Ya. Y muy buenas tardes a todos. Aquí en la antigua estación del tren les damos la más cordial bienvenida. Adelante. Es una plática de estilo mesa redonda del equipo Ecos de la Antigüedad, con un tema que nunca antes habíamos realizado. Es las relaciones históricas entre Irlanda y México, el batallón de San Patricio y otras historias. Y básicamente, bueno, hay dos expertos en el equipo de Ecos de la Antigüedad, Fernando Rocha y Manuel Ramos, que bueno, no pudo estar, pero Gerardo ha estudiado arduamente para dar esta plática. Por primera vez, nunca se ha dado, es un tema nuevo, pero está relacionado principalmente en lo que ocurre en la guerra entre México y Estados Unidos. Muchos de ustedes seguramente han oído hablar del batallón de San Patricio que venía con los Estados Unidos y que se pasa del lado mexicano. Aquí el motivo de estas pláticas ya llevan un poco más de 2 años aquí en la antigua estación, es dar una dinámica muy parecida a lo que es la radio, la historia, que lo que hacemos nosotros es promocionar la historia, llevárselas a ustedes, y somos unos difusores y estamos intentando llevar esta dinámica parecido a como ocurre allá en la estación, con la misma dinámica, rebotando con un moderador, con más 2 personas dando el tema y a veces participando el público. Entonces, bueno, ahorita nuestro moderador, Alonso Santamaría, anda atorado un poco en el tráfico y espero que no tarde mucho. Mientras, yo no pensaba más que darles la bendición, hijos míos, estén ustedes en paz, pero bueno, pues tendré que iniciar. Mientras tanto se da esta plática. Y entonces, bueno, ya todo listo. Quiero ver si hay algún tema de introducción. No traigo ni el temario ni nada, o sea, los dejo con Fernando Rocha, nuestro más reciente adquisición. No tiene ni un año, tiene algunos meses que llegaste. Y es muy joven, ni 40 años ha cumplido. Entonces, de los nuevos valores de Ecos de la Antigüedad y el experto en el tema, los dejo con él. Les pido un aplauso a Gerardo y a Fernando. Adelante, yo mientras quiero que llegue Alonso
estoy moderado. Gracias, Raúl. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Como lo comentó Raúl, la relación entre México e Irlanda es muy extensa. De hecho, probablemente, y es algo que nos va a transmitir, se remonte hasta la época prehispánica, hasta nuestros días. Obviamente, el episodio más conocido de esta relación es el Batallón de San Patricio, una unidad militar que participó en la guerra con los Estados Unidos del lado mexicano, y que será pues el tema más extenso que abarcaremos hoy. Pero verán que hay otros episodios tal vez poco conocidos y que sabemos de ellos, hemos escuchado de ellos, pero probablemente nunca se nos ocurrió que tenían que ver con Irlanda. Entonces estos primeros temas nos los va a presentar Gerardo y por favor espero que les guste. Gerardo, adelante. Ok, bueno, pues muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Qué bueno que veo gente que vi el mes pasado y el antepasado, varias veces que han estado con nosotros. Les agradecemos mucho que estén aquí. Siempre tratamos, el equipo de Ecos de la Antigüedad, de llevar la historia que puede ser quizás tediosa o puede ser un poco dura porque no nos la enseñaron, como nosotros tratamos de transmitirles cómo nos gusta contarla, por algunas anécdotas y también por algunos datos útiles. Entonces, pues para comenzar con la plática de hoy, porque sí va a ser extenso lo que Fer del Batallón de San Patricio, a mí me tocaron tres personajes que son, de verdad, yo no los conocía, y al estarlo estudiando, están no todo está documentado, pero lo que hay no pasa de ser demasiado interesante. Entonces vamos a empezar con este hombre. Estamos hablando de historias básicamente medievales. Este señor fue un monje, un sacerdote que nació en Irlanda allá por el año de 484. Su padrino, por así decirlo, eclesiástico fue otro santo llamado Enro, es decir, otro irlandés llamado Enro, que básicamente él lo fue llevando por los cuidados cristianos, el buen cuidado cristiano, le enseñó todo lo que debía conocer para él empezar a hacer una cristianización y evangelizar, los pueblos que él tenía cerca. Pero él no se quedó en Irlanda, o sea, él interesó llevar la palabra de Dios allende sus fronteras, es decir, más lejos que la propia isla. Por lo tanto, fue un navegante. Cabe mencionar que San Brendan es el santo patrono de los navegantes, y ahorita vamos a ver por qué. Cuando él se ordena sacerdote en el año de 510, y él tenía un amigo, un compañero de un monasterio donde Brendan estaba, y él le comenta con lágrimas en los ojos que otro monje, pero que tenía un hijo, había navegado en las aguas del norte por Irlanda y tenía meses que no regresaba. Esta persona había ido precisamente a evangelizar más allá de la isla de Irlanda, pensando que quizás pudiese haber sido Islandia. Y entonces él le decía: tú eres más joven y tú eres aventurero, porque Enro a ti te ha mostrado todos los caminos para poder salir, y tú eres demasiado aventurero. Por favor, trata de encontrar a mi hijo, porque no tardan las aguas en congelarse, y difícilmente las temperaturas, él va a sobrevivir. Entonces Brendan dijo: perfecto, yo voy, me gusta la idea, y sirve que voy a evangelizar más islas o más pueblos, porque de antemano le había comentado que él había acompañado a su hijo a la isla Promisa, a la isla Promisa lo había acompañado, a la isla Paraíso lo había acompañado, y le había dicho que había monstruos marinos, y le había comentado que en el cielo se veían luces asombrosas y extrañas. Entonces Brendan se cautiva por el conocimiento y dijo: voy. Se hizo acompañar por 14 monjes
que también aventureros, formaron una balsa, un pequeño barco, y vaya, salen. Y en su camino, Brendan encuentra, hay un libro que se llama Navigatio Sanctis Brendani Abbatis. Vaya, esto traducido es la travesía del abad de San Brendan. Esto fue escrito cerca del siglo VIII. Pues estamos hablando de casi 300 años después de que él existió, pero fueron recogidas por un italiano. Y en este famoso libro menciona, entre otras cosas, que al estar viajando, fueron 7 años de viaje, en el primer año no encuentra al monje que estaba él predicando, y en una de las islas que los navegantes encuentran, ven una isla muy rara, como ya habían visto en la noche las auroras boreales, y habían viajado muy al norte sin que ellos sabían. También habían empezado a bajar por las corrientes marinas. Encontraron una isla muy peculiar, no había árbol, no había arena, mas sin embargo estaba como si fuera una piel. Entonces ellos se ponen a rezar, y gracias a que encuentran esta islita, ellos hacen una fogata pues para calentarse. ¿Y cuál va siendo la sorpresa? Que según esto estaban en la panza de un animal marino muy feroz. Eso está en este libro. Entonces a ellos no les queda más que volver a rezar y pedirle a Dios, si son salvados, él iba a ir lo más lejos que pudiera para evangelizar. Y finalmente dice que sale otro monstruo marino y se come a este monstruo donde ellos estaban. Y entonces él dice, voy a llegar lo más lejos posible para evangelizar. Él sigue con su viaje, encuentra a la persona, encuentra al monje. Obviamente dan gracias a Dios, agradecen haberlo encontrado, pero por ahí se comenta que estamos hablando en la época medieval, estamos hablando de que existe en América una leyenda. ¿Qué es esta? Yo estoy seguro que la mitad o todos ustedes conocen la leyenda de Quetzalcóatl, de aquel que sale desde Quintana Roo en su barco y promete que va a regresar, se va con la puesta del sol, y siempre se decía que era un hombre barbado, que era un hombre blanco, a diferencia de los nativos, de los naturales. Esta, Raúl, es una leyenda de Tula, ¿no? Y sí quiero hacer unos comentarios de lo que nos acabas de decir. En primer lugar, Irlanda, que está poco arriba de la Gran Bretaña, tiene salida al Atlántico, y se ha hablado mucho de quiénes fueron los primeros que llegaron al continente americano. Por supuesto, ya hemos hablado y aquí hemos dado conferencias, está más que comprobado que los vikingos llegaron, hicieron colonias en Groenlandia, en Canadá, pero sí, antes, precisamente con el personaje que está hablando Gerardo, se inicia una de las probabilidades de que estos marinos irlandeses, probablemente comandado por el personaje que tú dices, haya hecho algunos viajes sobre el Atlántico. Recuerden, si ustedes ven el globo terráqueo, como las distancias son más cortas. En el polo norte están Noruega, Gran Bretaña, Islandia, Groenlandia, Canadá, y las distancias no son muy largas. Y no son pocos los que han afirmado que en efecto este personaje del cual tú nos has hablado, Gerardo, haya realizado alguna incursión que probablemente quizás llegó a Islandia o quizás hasta Groenlandia. Recuerden que no eran muy largas la distancia para navegar. Entonces sí, hay muchas leyendas, sobre todo Irlanda está muy presente en este tipo de situaciones, que es lo que Gerardo nos está tratando de decir. Vamos a hacer una pausa en lo que pasa aquí el tren. De veras, con el tren no podemos competir. Sí. No podemos competir. Bueno, no está muy fuerte cuando
tan rápidos cuando de veras lo dejan a uno sordo. No, adelante, Gerardo. Oye, bien, esto es lo que poco hay, es una leyenda, no es esto, en este caso de Quetzalcóatl, tratan algunos historiadores de poderla engranar con la leyenda de Quetzalcóatl, con la historia pues de Quetzalcóatl, pero es una leyenda y hay mucho más acerca del viaje de San Brendan que de verdad es muy fantástico como para haber sido cierto, pero sí se puede encontrar en la red. Está en inglés el documento, más sin embargo sí se puede seleccionar para copiarlo y pasarlo en un traductor y es demasiado interesante. Por el tiempo es lo más importante que puedo decir de San Brendan, que el siguiente personaje que nos toca sí es un poco más historia muy cerca de nuestro tiempo, pero no cabe por demás haberlo dicho para que ustedes en su conocimiento lo tengan, muy independientemente de los vikingos, que fue siglos después. Estamos hablando de una época medieval que pudo haber sido un irlandés, y es la primera relación históricamente que un irlandés pudo tener contacto con suelo mexicano. Ahora sí, vamos al siguiente tema. Este personaje, al momento de que yo vaya dando los comentarios de él, quiero que ustedes me regalen un ejercicio mental. En base a lo que yo les voy a decir, salió un personaje, salió un gran personaje de aquí y que fue llevado al cine y que actualmente es un éxito el personaje, gracias a esta persona. Se llamó William Lamport, fue obviamente un irlandés que nació en el año de 1611 en Wexford, Irlanda. Su padre, como su abuelo Eric y su padre Richard, habían combatido a finales del siglo XV en Irlanda contra los ingleses. Los ingleses trataban de conquistar Irlanda. Obviamente la gente en Irlanda no quería, ellos eran católicos y los ingleses para este tiempo eran protestantes. Además de que obviamente querían tener la tierra para poderlos gobernar y tener más tributo. El padre de William Lamport y el abuelo Patrick le contaban historias al niño de cómo ellos no debían dejarse sojuzgar por un imperio que no fueran ellos mismos. No tenían por qué ser conquistados por otra raza que no fueran los mismos irlandeses. El abuelo le contaba historias libertarias. El hombre era un hombre liberal y en sus épocas de joven el padre había sido un gran guerrero, lo mismo que su hijo, el padre de William Lamport, el señor Robert. Entonces él le contaba, por la noche le contaba cuentos, historias, porque el niño le pedía. Finalmente el abuelo le contaba, le decía todos los sucesos y aventuras que él había vivido mientras la corona inglesa quería conquistar Irlanda. William Lamport, él lo mandan a estudiar en mismo Wexford. Él estudia con los franciscanos y después lo mandan a Dublín para estudiar con los jesuitas. William Lamport él era muy bueno para la escuela, era muy ducho para las matemáticas, le encantaba la magia, le encantaba la astrología, la astronomía, pero muy sobre todo estas artes de escénicas, pero no por brujo, sino por sacar de plantas, sacar curas y sacar todo beneficio para escapatorias que él pudiera tener. Él estando en... Este tren que viene parece que sí va a ser más rápido, porque viene más rápido. Ok, viene de aquel lado. Ok, sigue Sí, pasando. no, pero ahora viene con ganas de hacer más ruido. Bueno, voy a parar si es que continúa más fuerte. Él estando en Inglaterra, antes de mandarlo a Inglaterra, el padre de él decide mandarlo de Dublín a Inglaterra porque veía a su hijo
que la indolencia y el diseño mental y ocioso de proyectos inviables era que lo mantenía totalmente desocupado de ser una persona activa. Vaya, lo veía como los chavos de ahora que a veces no quieren más que estar en su teléfono y en la tele y no emplearse para hacer cosas, pero pues me gustó la forma, ¿no? Por la indolencia y el diseño mental y ocioso de proyectos inviables. Entonces él lo mandan a Inglaterra y él cursa la mayor de su juventud, bueno, de adolescencia a juventud. Él estudia con jesuitas. Los jesuitas le enseñan lo que es la ciencia y más, ideas libertarias. Cuando él está en Inglaterra, él ya había estudiado incluso el latín y estaba preparándose en el castellano, en el español. Pero en una de sus estancias, él escribe un poema en contra del rey Carlos II de Inglaterra. Es descubierto en sus poesías, porque también era poeta el hombre, es descubierto de que él trama que no debe de darle tributo al rey y lo apresan, lo llevan preso y le dan una pena de muerte. Él, de tan solo 17 años, escapa de Inglaterra, se va al muelle, no hay otra opción más que subirse a un barco que estaba zarpando. No sabía que era un barco pirata. Los piratas lo acogen por ser joven y le dicen que si está dispuesto a pelear con porque los piratas lo que hacían eran bloqueos comerciales, ¿no? Todo lo que llegaba de América o entre las Britanias con Europa, ellos hacían bloqueos comerciales y le enseñan a pelear. Él empieza a manejar la espada de una manera asombrosa, ve que sus compañeros se ponen una mascada en la cabeza, algunos usan un parche, algunos usan un pequeño sombrero, pero él decide ser un sombrero un poco largo. Y entonces él empieza durante 2 años a luchar con los piratas. Él se logra hacer un gran espadachín, pero como él era cristiano, empieza a decirles a los piratas que deberían de dejar esa forma de vida y buscar una vida que más les acomodara y ser buenas personas. Finalmente los convencen y llegan a Cataluña, en España, que era un lugar que, si bien no era la misma lengua, pero sí era un lugar en donde no atacaban a los católicos, a los cristianos. Los acoge el gobierno y ven que el señor William Lamport era una persona de bien. Se relaciona, sigue estudiando en escuelas y William Lamport llega escalonadamente a llegar a la corona española con Felipe IV mediante el duque de Olivares, que era la persona que el segundo al mando, el confidente o el consejero del rey Felipe IV. Se agradan, se caen muy bien, lo mandan a combatir al frente porque España tenía algunas guerrillas, varias, y se ganan los derechos del rey. En ese momento estamos llegando cerca de 1640, cuando Portugal había sido conquistado por España, pero se había independizado. O sea, había sido conquistado por España y se había independizado, y llegó el momento en donde el rey Felipe IV dijo: nosotros necesitamos más dinero para poder realizar esta guerra. Y lo que se le ocurrió era tomar a los judíos que estaban en España para quitarles el dinero y poder hacer la guerra. El duque de Olivares dijo: no está bien que hagamos esto, porque nos vamos a tener la atención mundial de lo que estamos realizando. Estaba independizándose España y el virrey en México, que era Diego de Braganza, se tenía la sospecha, como él era familiar del rey de Portugal, lo manda el duque de Olivares a presentarse con Juan de Palafox,
que había sido también virrey de México, pero había sido 5 meses virrey. Él había sido obispo, había sido arzobispo, había sido visitador. Era un hombre, un sacerdote que tenía un gran desempeño. William Lamport se va a México y estando en México, el hombre, creo que nos saltamos algunas diapositivas, ¿no? A lo mejor no están en orden. Bueno, ahí está, el conde de Olivares, que es el que lo ingresa a la corona española. Él es el rey Felipe IV, quienes deciden mandar a William Lamport a México. Él es el virrey Diego López Pacheco y Braganza, que tenía conexión con el rey de Portugal. Entonces este hombre, que llegó como espía para revisar si el virrey tenía conexiones con el rey de Portugal, y decirle a la corona española que en efecto así era, y tenían entonces que sacar al virrey. Pero además él era un hombre que era de ojo alegre, y se dice, y está documentado, que su presencia, y como gran espadachín que lo fue, porque defendió varias veces peleas, se metió a varias alcobas de la Nueva España, a varias, y dicen que fueron varias las mujeres que le aceptaron sus favores, a pesar de que el hombre estaba casado ya en Portugal. Pues era muy lejos, no le importó tanto, y él entonces se metió a las alcobas, seguro no evangelizar, pero sí lo hizo, seguro estoy de eso. Pero se metió con una esposa de un ex virrey, y eso le fue mal a William Lamport. Tan es así que el cornudo virrey manda que lo apresen, y sí lo apresan, ¿eh? Sí, desgraciadamente sí lo apresan. Nos vamos a regresar, y una vez que lo apresan, él se queda en la cárcel. Lo apresan en el año de 1642, es decir, estuvo 2 años en México haciendo y deshaciendo de las suyas, y estando en México hizo lo que hizo y lo apresan. Él estuvo 7 años seguiditos, y en esos 7 años él estuvo en mazmorras, no las cárceles como ahora, mazmorras. Estando en la cárcel, él se da cuenta de que efectivamente el virrey tenía conexiones con Portugal, hace cartas, pero también le hace cartas al duque de Olivares, que era su protegido, diciendo que era imposible que los mexicanos tuvieran ese modo de gobierno, y se necesitaba una cierta libertad, y se necesitaba una independencia. Él empezaba a tener ideas libertarias como su abuelo y su padre, para tratar de sacar a México de donde estaba. Después de 7 años él escapa. Inmediatamente que él escapa, él ya llevaba un fajo de escritos, los llevaba dentro de él, y se va a ver al virrey, y él dice que no, pues es que vengo de Cuba, vengo porque traigo un edicto para el rey. Le deja al rey, precisamente al virrey, todo lo que él encuentra, y en la catedral, en calles, pega los edictos que él encontró del virrey, exactamente. Estando en México, él va a una colonia que había de esclavos cimarrones, que eran descendencia de Yanga. Casi 100 años antes, un negro que trató también de rebelarse contra el imperio en Veracruz. Pero finalmente fue nuevamente William Lamport fue encerrado, y él estuvo alrededor de 17 años encarcelado. Este encarcelamiento estaba en mazmorras, en donde le daban de comer huevos podridos, le daban de comer gallinas que ya tenían días de muertas, se lo daban con todo y plumaje, y él sabría si se las comía o no. Era una degradación completa. El hombre básicamente se vuelve loco de estar todo el tiempo allí, pero en estos 17 años de encierro, él hace unos salmos y escribe muchas poesías, y escribe su vida, lo relata, y él dice muchas cosas asombrosas de lo que vivió. Pero hay cartas de relación entre el rey de España y él,
En algunas son muy ciertas y en algunas él se va mucho a la imaginación. Finalmente, el 19 de noviembre del año de 1659, a la edad de 48 años, es condenado a muerte. William Lamport lo llevan atados de manos y pies, le prenden fuego a la hoguera y él decide que no debe de morir de esa forma tan denigrante. Se las arregla y se pone manos sobre su cuello y se ahorca él mismo, y no muere quemado, sino muere pues por asfixia. Este es William Lamport, y este monumento hecho debe de ser de mármol, está a la entrada del monumento a la independencia, del Ángel de la Independencia. Está, así como lo ven, está William Lamport, que podría decirse que fue el primer hombre que intentó sublevarse, porque está escrito, e independizar a los mexicanos de la corona española. Esta historia fue interesante para Vicente Riva Palacio, que había sido un soldado, que había sido un militar, que había sido gobernador del Estado de México, que había sido gobernador del Estado de Michoacán, y tenía muchos nexos con los liberales. Cuando termina la guerra de Reforma, Juárez le dice: pues ahora sí, te vamos a pagar por tus servicios. Riva Palacio le dice: ¿cómo me vas a pagar por liberar a México de la monarquía? Jamás. Entonces él lo único que le pide es entrar a los archivos de la Inquisición y le dice: son tuyos, velos, hazlos, regrésalos. Él hace novelas, y en una de estas hace esa novela, se llama Memoria de un impostor. Un impostor porque él decía, William Lamport, que él era un hermano de Felipe IV y él tenía el derecho también de ser virrey. Por eso le llaman las Memorias de un impostor, así se le conoce a William Lamport. Y este relato lo lleva a Johnson Macaulay. Él escribe una novela. Ahí está la novela. Fue un periodista neoyorquino, también de origen irlandés, pero él le cambia nombres al personaje. William Lamport, de manera inusual, pasó a ser Diego de la Vega. Le puso un disfraz, lo vistió de negro, le puso un antifaz, caballo, una capa, y William Lamport pasó de ser a Diego de la Vega. Y un par de años después, Douglas Fairbanks escribe un guión para cine, y esto detona La Máscara del Zorro. Esto fue en el año de 1920, y en 1940 Detective Comics, una empresa de cómics a nivel internacional que en ese momento era local, mediante La Máscara del Zorro, Robert Kane, hace un gran personaje que a la fecha hay muchas películas, llamado Bruce Wayne, su alter ego Bruce Wayne, pero es Batman, gracias al personaje de El Zorro. Para terminar, y de manera rápida nos vamos de corridito, tenemos a otro gran personaje que para ustedes debe ser conocido, que es Juan O'Donoghue. Su nombre: Juan José Rafael Teodomiro de O'Donoghue O'Ryan. Él fue un soldado de la corona española que llegó a México para quitar al virrey que estaba en ese momento y revisar qué es lo que estaba pasando en la colonia, porque había una sublevación desde 1810. Entonces el hombre llegó con el cargo de jefe político superior de la Nueva España. Ese es el cargo con el que llegó, no llegó como virrey. Entonces este hombre firma en el 24 de agosto de 1821 con Agustín de Iturbide el Tratado de Córdoba, para finalmente separarse de la Nueva España, de España, y ellos ya ser totalmente independientes. Otro irlandés que le da la oportunidad a México de finalmente tener lo que ansiaba William Lamport, una independencia. Es considerado el último virrey de la Nueva España.
Ya no hubo más. Esa es la carta de independencia, esa es la firma de él. Él fue, por así decirlo, él fue el primer regente de la Ciudad de México. Después ya vino Agustín de Iturbide y luego ya vino como presidente Guadalupe de Ese sí va duro. Ese sí fue duro. Y él llegó a la Nueva España en agosto de 1821. Una vez que se firman los tratados, el Tratado de Córdoba, y se firma el Acta de Independencia el 28 de septiembre de 1821, a los 15 días, el 8 de octubre de 1821, a la edad de 59 años, murió. No estaba viejo, no estaba enfermo, se cree que pudo haber sido envenenado. Aquí voltean a ver los políticos y los historiadores, posiblemente Agustín de Iturbide. Y con esto culmina mi participación. Me hubiera gustado más tiempo, pero a grandes rasgos son tres personajes que sí le han dado una historia interesante a nuestro México. Buenas tardes. Muy bien, bueno, pasamos a la parte ya de lo que es la guerra entre México y Estados Unidos y hablar del batallón de San Patricio. Y los dejo aquí con Fernando Rocha. Adelante, Fer. Gracias, Raúl. Bueno, pues como pudieron ver, hay unas primeras relaciones en México antes del batallón de San Patricio, pero pues hemos llegado a él. El batallón de San Patricio fue una unidad militar que se forma en la guerra, con la guerra de Estados Unidos 1846 y 1848, formada por desertores y traidores al ejército estadounidense. Si estas palabras les suenan muy rudas, luego su paciencia para poder explicar por qué se hace. Las imágenes, bueno, son un busto de John O'Reilly, que fue el comandante del batallón, que se encuentra en la Ciudad de México, en San Ángel, en la plaza de San Jacinto, donde cada año se hace una celebración. Este monumento fue regalado en el 2012 por la embajada irlandesa a México. Este es un monumento que se encuentra en Clifden, el pueblo que se dice fue donde nació John O'Reilly. Se llama El Rifle, si le ven la forma de rifle, espero que me lo digan, y fue hecho por Sebastián. Su obra más famosa pues, es el caballito que tenemos ahí en forma. Entonces se la regalaron a Clifden en el aniversario del batallón en 1997, el 150 aniversario de la gesta. Esto es una medalla que posteriormente se hizo y se les entregó a los miembros del batallón, y esta es la descripción de la bandera que se cree usaba el batallón. Por un lado tenía el santo patrono de Irlanda, San Patricio, y por otro lado el trébol, el arpa y la frase Eringobrach, que en gaélico irlandés significa Irlanda por siempre. El batallón de San Patricio lo forma John O'Reilly. La historia de John O'Reilly pues tiene varias versiones. Realmente no hay una historia que nos pueda decir vino ahí. Hay varias versiones de su llegada a América. En Irlanda se dice nació en el pueblo de Clifden, que es un pequeño pueblo que se encuentra en la costa oeste de Irlanda, en el condado de Galway, la zona de Connemara. La anterior era una imagen antigua, esta es una imagen moderna de la ciudad. Es un pequeño pueblo muy pintoresco. Esta es una placa que se regaló en 1997 y se colocó en 1990 y se colocó en un hotel que está ahí en el centro del pueblo. Posteriormente se regaló el monumento del rifle y todavía la sacan cada septiembre, varía la fecha, hacen una celebración en la que la comunidad mexicana llega, hace bailables, se hacen presentaciones y en muchos lugares del pueblo se pone a ondear la bandera mexicana. El monumento del rifle que les comentaba. Y bueno, la historia de John O'Reilly. En el siglo XIX, en 1800, Irlanda se encontraba en una situación muy precaria. La inmigración pues era constante y uno de los lugares que se veía para
a América era a través de los Estados Unidos. Se dice que, o se cree que John O'Reilly llega a la ciudad de Nueva York, pero hay otras versiones también que dicen que llegó a Canadá junto con las milicias británicas. Entonces, bueno, no se deciden ahí realmente cómo llegó John O'Reilly a América, pero bueno, también se dice que asistió a la Academia Militar de West Point. Hay que tener en cuenta que en ese tiempo la Academia Militar de West Point no era la escuela militar de élite que es actualmente. De hecho, muchos miembros del gobierno estadounidense discutían la validez de tener esa academia, porque realmente no habían tenido una guerra que justificara que estuvieran haciendo el gasto para entrenar oficiales. Después de la guerra con México, esta academia probó su valía. En 1836, 35-36, la provincia de Texas se subleva y declara su independencia. En 1836 se da una batalla en la antigua misión del Álamo, que era un fortín militar, había sido una antigua misión eclesiástica, se adaptó como fortín militar, en la que se habían atrincherado los colonos tejanos, tanto de origen mexicano como de origen estadounidense, y el presidente en turno, Antonio López de Santana, prepara una campaña militar para aplacar sofocar este levantamiento, y se da una batalla muy controversial históricamente en el Álamo, en la que, pues, como todas las cosas de la historia, tiene dos versiones, ¿no? La versión mexicana y la versión estadounidense. La versión estadounidense nos habla acerca de una lucha por la libertad contra la opresión, en la que los colonos tejanos, que fueron 130, me parece, que fallecieron en el Álamo, murieron peleando por sus ideales y contra un régimen que los pretendía avasallar. La versión mexicana, por el contrario, pues es la defensa de un robo, de una situación que se dio, que los colonos decidieron independizarse y echaron a los gobernantes mexicanos. El Santana obtiene una victoria en esta misión del Álamo, mata a todos los defensores, solo sobrevive una mujer con 2 niños y un esclavo negro, me parece. Pero posteriormente en esta campaña pierde en la batalla de San Jacinto. Históricamente se dice que fue la siesta de Santana, lo agarraron dormido y perdió. Lo capturan y lo obligan a firmar un tratado, el Tratado de Velázquez, por el cual reconocía la independencia de la provincia de Texas. Este tratado se ve validado por el presidente estadounidense, de hecho lo llevan a dar un tour por Washington, Nueva York, y bueno, en México no se reconoce esto porque no fue pasado a través del Congreso. El presidente dijo, está bien, libérenle y son libres, pero nunca fue reconocido. Entonces, un comentario, Fer, sí, es cierto, no se puede considerar válido una acción como que fue forzado, pues que realmente fugía en calidad de prisionero Santana, y aunque pues, lo llevaron a fuerza, convencido, un tipo de tratado o lo que haya firmado, pues pierde cualquier facultad por las circunstancias que se dio. De esa manera no es posible reconocer que Texas haya sido como independiente y luego algunos años después pues pasara a los Estados Unidos. Sí, adelante. Sí, nada más, no puede ser válido. Si no se da este reconocimiento por parte de México, sin embargo, los Estados Unidos reconocen la independencia de Texas y a partir de ese año se empieza a llamar la República de Texas, una república presidencialista. Había un conflicto ahí. Esta era la extensión histórica, me parece, de la República de Texas. Los tejanos reclamaban todo este territorio, incluyendo partes de Nuevo México, partes de Chihuahua. Entonces, eso fue parte de lo que detonó la guerra con los Estados Unidos. 1845, la República de Texas se firma un tratado de anexión con los Estados Unidos, dejando de ser una república independiente y pasando a ser un estado más de la Unión. Este conflicto de fronteras, en el que los tejanos reclamaban la frontera hasta el río Bravo y los mexicanos reconocían la frontera hasta el río Nueces, lo heredan los Estados Unidos. Para este entonces, John O'Reilly ingresa o está reclutado en el ejército estadounidense en el 5º Regimiento de Infantería en la compañía K. El batallón de San Patricio
es formado por soldados de origen irlandés en su mayoría, que es aquí donde la historia toma un tinte romántico y es lo que pues a todos nos gustaría creer. Al estar en la frontera, cruzan al lado mexicano para escuchar misa. Estos soldados, en su calidad de católicos, en su calidad de irlandeses, son emigrados en el ejército estadounidense. En Estados Unidos, ahorita ya no tanto, pero bueno, hace muchos años, irlandés era sinónimo de ser vago, ser ladrón, ser alcohólico. Yo creo que por eso nos llamamos mexicanos. Pero bueno, realmente no sabemos, es algo que a veces también tienen problemas decirlo, no sabemos por qué estos irlandeses se pasaron. Vamos a esperar a que pase. No de ejecución, sino de castigo. Otra, el gobierno mexicano ofreció dinero y terreno a los que desertaran del ejército estadounidense y se pasaran al ejército mexicano. En este contexto cabría la palabra mercenario. Les están pagando unos soldados por sus familiares. Sea cual sea las razones por las que tuvieron, nosotros, me incluyo, decidimos pensar en la versión romántica, ¿no? Sintieron afinidad con los mexicanos y se pasaron. Pero lo que no se puede poner en dudas es el compromiso con el que pelearon por México. ¿Esto es por qué? Porque a lo largo de las batallas, desde Monterrey, que es su primera participación, hasta Churubusco, que es cuando los capturan, siguieron peleando, a pesar de todos los descalabros que sufrieron en las batallas, a pesar de la ineptitud de los líderes, a pesar de las carencias que tenían el ejército mexicano, ellos siguieron peleando. Y pensamos más, si habían desertado una vez, pues ¿qué les costaba desertar una segunda? Pero realmente se... Pero una pregunta, antes de que sigas, me queda una duda. Este batallón de San Patricio era parte del ejército de los Estados Unidos, ¿no? No. Entonces, ¿cómo era independiente o cómo es que se incorpora al conflicto? A eso vamos. Sí, estos soldados desertan del ejército estadounidense, se pasan por las razones que hayan tenido. John O'Reilly organiza a estos soldados irlandeses en un batallón, y esta unidad militar, todos los soldados irlandeses que habían desertado en ese momento entran, después de por razones que haya sido, entran en se van al ejército mexicano. Esta unidad se forma, que era principalmente formada por irlandeses, pero también había alemanes, incluso polacos, incluso se dice que había estadounidenses y escoceses, ingleses, o sea, mucha gente. Se unen al ejército mexicano y John O'Reilly es el que se le da la autoría del nombre Batallón de San Patricio, en honor al santo patrono de Irlanda, la bandera, y esta unidad se une al ejército mexicano como una unidad de artillería. Eso era en lo que estaban entrenados. Realmente se dice que era una lucha desigual, los Estados Unidos contra México, porque era una nación poderosa contra una nación pobre. Pero realmente los Estados Unidos no eran tan fuertes en ese momento. No tenían tanta experiencia militar como la tenía México a través de sus diferentes conflictos. Muchos pensaban que México podía ganar la guerra. Realmente los oficiales que egresaron de la Academia de West Point, todos prácticamente habían sido un papel.
fue en México, donde obtuvieron pues las victorias, obtuvieron experiencia, y estos mismos jóvenes oficiales, 20 años después, se estarían peleando entre ellos, ya sea en el bando confederado o en el mando de la Unión. Realmente México fue el campo donde aprendieron y donde destacaron oficiales como Robert E. Lee, que fue el general en jefe del ejército confederado, Ulises S. Grant, que fue del otro lado de la Unión. Entonces aquí fue donde aprendieron y aplicaron todo lo que habían aprendido en West Point. Por eso después de la guerra con México, la Academia de West Point obtuvo renombre, porque de ahí salieron los oficiales que hicieron ganar la guerra. Esta es una descripción de... Otra duda. Antes, bueno, cuando comenzaba la guerra, o quizás poquito antes, había algunas dudas sobre el resultado. O sea, se pensaba que esta invasión o incursión de los norteamericanos pudiera fracasar. Sí, ¿verdad? O sea, sí era, en ese momento no se sabía qué iba a pasar. Sí, de hecho tenían un arma un poco secreta los estadounidenses, que ahorita la voy a... Bueno, esta es una descripción de lo que pudo ser el uniforme del batallón de San Patricio. Prácticamente se guardaba todavía la esencia napoleónica de los uniformes. Bueno, aquí está el mapa. Los Estados Unidos en ese tiempo, en proceso de expansión, ya habían obtenido la Luisiana francesa, que es esta parte, la Florida de parte de España, estaban en disputa con esta parte del territorio con Inglaterra, y este era el territorio que era la franja entre el río Nueces y el río Bravo, que se adjudicaron primeramente los colonos tejanos y posteriormente los estadounidenses. Esa República de Yucatán ya se ha ido. Se independizó Yucatán durante ese tiempo. Se declaró independiente durante todo el conflicto con los Estados Unidos. Yucatán se separó y se declaró como una república independiente. O sea, estábamos divididos por todos lados. Sí. Corpus Christi, una vez que se confirma la anexión de Texas a Estados Unidos, mandan tropas al puerto de Corpus Christi, que se encuentra aquí. Se dan unas primeras escaramuzas, pero no se declara oficialmente la guerra todavía, entonces se están peleando. La siguiente batalla se da en Fort Texas, que está en la frontera del río Bravo o en Matamoros. Aquí fallece un oficial de apellido Brown. Posteriormente en su honor se le cambia el nombre a Fuerte Brown, Fort Brown, y actualmente la conocemos como Brownsville. Una descripción de la muerte del oficial, en una descarga de cañón. Y estas son otras batallas que se van dando. Oficialmente la guerra se venía preparando desde que Estados Unidos se independizó. Realmente era un proceso expansionista que tenía. La mentalidad estadounidense, habría que analizar la mentalidad estadounidense desde su trasfondo, ¿no? La mentalidad estadounidense dice que a grandes rasgos, si un terreno o un lugar que tiene recursos está desaprovechado, es un pecado, es desagradable ante Dios, porque Dios te está dando eso para que tú produzcas time is money. Entonces ellos sentían esa idea de, bueno, si este territorio está desocupado, pues yo lo voy a ocupar y lo voy a aprovechar, y fue prácticamente lo que hicieron, ¿no? Fue el periodo expansionista en el que querían llegar al Océano Pacífico. Bueno, se dan varias batallas. Cuando se declara la guerra, las batallas se han estado en esta franja, pero el presidente James Capot se dirige al Congreso y dice, para acelerar los ánimos y para que se apruebe el estado de guerra con México, sangre, voy a utilizar el término estadounidense, sangre americana ha sido derramada en territorio americano, por lo que tenemos que ir a la guerra con México. Pues era territorio en disputa, no sabíamos si era mexicano o estadounidense, pero bueno, ese fue el pretexto para la guerra. Durante este tiempo, el batallón de San Patricio, esta es una descripción rápida, no voy a hacer un análisis rápido de la guerra. Esto es lo que les comentaba. Se da un debate en los estadounidenses, lo que comentaba actualmente Raúl, porque había una parte del Congreso que no quería entrar en guerra con México. Sabían que unos que no era justo y otros pues, que podían perder.
Uno de ellos era Abraham, quien posteriormente pues, sería presidente de Estados Unidos durante la Guerra Civil, y su contraparte en la Casa Blanca, que era Eisenhower. Después del estado de se declara la guerra, el ejército estadounidense se dirige a Monterrey. Es aquí donde entra en acción por primera vez el batallón de San Patricio. Ya se ha formado, ya está una unidad militar de artillería y todo. Aquí es donde usamos, y posteriormente en su juicio son los que va a salvar a muchos de los miembros del batallón, las palabras traidor o desertor. Antes del estado de guerra, desertan del ejército estadounidense y se pueden pasar a tu lado y pueden ir a donde quieran. Pero cuando desertas después de un estado de guerra y te vas con el enemigo, ya eres un traidor, que es pena de muerte. Los desertores son castigados físicamente, los traidores son desertados con pena de muerte. Entonces, esto en los juicios posteriores fue lo que salvó a varios miembros del batallón, incluyendo a John Murray. La primera batalla se da en Monterrey, donde participan, es una batalla muy cruenta. De hecho, la posición que ellos defienden, se llega a un armisticio entre ambos ejércitos. El armisticio indica que bueno, el ejército mexicano se puede retirar con sus armas, con sus banderas, con todo, pero el ejército estadounidense va a ocupar la ciudad de Monterrey. Se les tiene que ir a avisar al batallón de San Patricio de esta acción porque ellos seguían disparando. Fueron los últimos en dejar de disparar porque no estaban dispuestos a rendirse. Posteriormente de ahí, de la batalla de Monterrey, se da la batalla de la Angostura, ya mérito histórico. La batalla de la Angostura eran los terrenos de la hacienda de Buenavista, a la salida de Saltillo, en donde se presenta una cruenta batalla, y gracias a la experiencia en la artillería del batallón de San Patricio, el avance del ejército estadounidense es detenido y los mexicanos ya pueden atacar. Históricamente, los Estados Unidos declaran para ellos que fue una victoria. Otros dicen fue un empate táctico, y otros dicen los mexicanos ganamos, pero pues no ocupamos la plaza. ¿Y si pasó lo que pasó? Lo único que hacía falta era ocupar el terreno, pues que ya estaban todos cansados, pero Santana, el presidente general Antonio López de Santana, argumenta que hay falta de pertrechos y no se puede arriesgar y se repliega. En cierta manera fue una victoria. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos y sus estrategas empiezan a ver lo difícil que va a ser llegar desde el norte hasta la Ciudad de México. Si los mexicanos pueden presentar esta clase de batalla en todo el camino, el ejército va a llegar desgastado. ¿Qué hace? Cambian la estrategia. Es aquí, bueno, donde los pronósticos, bueno, se puede pensar que iba a ser muy difícil lograr la conquista. Esa batalla de la Angostura, aunque dicen que fue una victoria norteamericana, realmente el ejército de los Estados Unidos queda más maltrecho que el mexicano, que desgraciadamente se retira cuando probablemente no debió haberlo hecho. Exacto. Sí, eso fue lo que analizaron y dijeron, todavía falta para llegar a la Ciudad de México, todas las ciudades en las que nos pueden empezar. Si los mexicanos en cada batalla se presentan así, vamos a acabar desgastados. Cambian la estrategia y entonces el general Antonio López de Santana, el general Sergio Tuero, que fueron los líderes en esta batalla, cambian la estrategia y ahora van a usar la ruta de Cortés, que es llegar por Veracruz. Esta es un arma secreta que tenían los estadounidenses. ¿Cómo sabían los estadounidenses por dónde ir? Años antes, durante la colonia española en México, visitan en los territorios de la Nueva España un explorador alemán, von Humboldt, y hace toda una descripción de los mapas de la Nueva España. Todos los mapas ustedes pueden ver los grabados en internet, dibujos, o sea, recopiló mucha información. Deja la Nueva España, o sea, su idea es recorrer todo el continente americano, y se va a Estados Unidos. En Estados Unidos se entrevista con el presidente, quien le da permiso de hacer lo mismo que hizo en la Nueva España, pero inocentemente o casualmente el presidente le comenta: tienes mapas de la Nueva España, déjanos copiarlos. Estos mapas fueron los que usaron los militares estadounidenses en las campañas contra México. En este yo ubico muy bien. ¿Era Polk el presidente? No me acuerdo. No, okay. Perfecto. Cuando Humboldt hace el mapa,
Es Jefferson. Ok, Thomas Jefferson. Es el que le da le pide. Jefferson, sí. Ok. Sí. Cuando Alexander termina sus mapas y viaja hacia Estados Unidos, le comenta todas las bondades del país. Le comenta la naturaleza, le comenta los climas, le comenta que el general Santana le da. No, Santana no. No, era virrey. Sí, era la nueva Era un virreinato ahora. Sí, los Estados Unidos se independizan en 1776. De ahí, si ustedes le toman hasta 1821, cuando realmente aparece México, Son más estamos 50 hablando de 40, 50 años de convivencia Nueva España con Estados Unidos. Y entonces él le comenta las bondades a Jefferson. Jefferson le comenta y te dejó. Alexander le comenta que tú tienes oportunidad de hacer planos cartográficos. ¿De veras te dieron oportunidad? Le dice, perfecto. Dice, mira, nosotros queremos mostrarte las bellezas de nuestro país. Quiero comisionarte de Washington hacia Chicago para que conozcas las cataratas del Niágara y te lleven a ver la extensión de los Grandes Lagos. En ese momento que se lo lleva a hurtadillas, Jefferson aprovecha para que su séquito de copistas hicieran los planos, y de esa manera, sin quererlo, Alexander le da todas las cartas de cómo es que está el territorio mexicano y cómo está su hidrografía y la orografía, como para poder apoderarse de ellos. Sí, realmente era un plan a largo plazo. Desde que Estados Unidos se independiza, se intentaron varias compras de territorio del norte, y bueno, realmente ya estaba planeado desde tiempos de Jefferson. Entonces, realmente ya era. Bueno, se usa la ruta de Cortés, que es la ruta de llegar a Veracruz. Se sitia el puerto de Veracruz, se vence. En estas batallas no tiene tanta participación, de hecho no tiene participación en el batallón de San Patricio, claro, pero han cambiado el general. Ahora es el general Winfield Scott, y este es uno de los oficiales que les comento que obtuvo experiencia en esto. De hecho, él se le atribuye haber contribuido a las victorias de toda esta campaña que se hizo por la ruta de Cortés. Robert E. Lee, quien sería el comandante en jefe del ejército confederado en la guerra civil estadounidense. Bueno, nada más para conjeturar un poco, de tal manera, bueno, entonces el batallón de San Patricio participa en las guerras contra Zacarías Taylor, que era el general norteamericano encargado de la invasión por el norte. Exacto, de ahí, después de la batalla de la Angostura, se repliegan a San Luis Potosí, mientras los estadounidenses están llegando por Veracruz y por la ruta de Cortés, y se vuelven a encontrar en la batalla de Cerro Gordo. También es desastrosa para el ejército mexicano. Llegan a la ciudad de Puebla, en donde son recibidos prácticamente, incluso se da un te deum en la iglesia para agradecer. Juzgamos mucho qué pasó, ¿no? México estaba en una situación muy difícil y había mucha pobreza en los caminos. Los estadounidenses venían con dinero, pagaban todo lo que obtenían, a la excepción del ejército mexicano, que llegaba y pues la palabra era robar o confiscar. Entonces es obvio que pues, si el mexicano tenía de dónde sacar ingresos, pues tenía eso. Probablemente no había sentido patriótico, o no sentía, somos mexicanos, todavía no se entendía. Realmente no se entendía ni por qué se estaba peleando. Pues San Antonio, las Californias, ¿qué es eso, no? O sea, yo estoy aquí. No tenían idea de la extensión de lo que tenían realmente. Entonces es un poco para pensar un poco esta situación. Después de Puebla se da un armisticio, se empieza a negociar, y bueno, ahora se descubre que el reclamo ya no es únicamente por la República, bueno, el territorio tejano. Ahora quieren toda la parte del norte, incluso se quería prácticamente hasta la mitad de Zacatecas. Toda esa parte se estaba requiriendo como una compensación. Obviamente los mexicanos entran y sigue la guerra. Entran a la Ciudad de México. Este es el camino. Te equivocaste. Sí, este es el camino que viene de Chalco actualmente. Por aquí más o menos debe estar el aeropuerto. Conocen la Ciudad de México. Este es el Peñón Viejo, donde está el radar del aeropuerto. Se creía que iban a entrar por aquí los estadounidenses, y Santana pone a todas las tropas en el camino. Robert E. Lee nuevamente descubre un camino alterno que el ejército mexicano dice que nunca van a pasar por ahí porque es terreno raboso, piedras, no van a pasar sus carros. Él descubre un camino que incluso lo hacen preguntándole a los mismos habitantes de ahí, ¿no? ¿Ustedes por dónde van? Y dan la vuelta por todo el sur,
entrando por lo que es el actual sur de la Ciudad de México. San Agustín de las Cuevas es el actual Tlalpan. Se da una batalla en Contreras, donde ya está el batallón de San Patricio. Ahora, después de la batalla de la Angostura, se les condecora con la cruz de San Patricio que vimos al principio, y ahora se les cambia el nombre. Ahora son las Brigadas Extranjeras de San Patricio, una unidad de infantería y de artillería combinada. En la batalla de Padierna es otro, dicen, ya merito también, porque el general a cargo, que es Gabriel Valencia, está a punto de derrotar al ejército estadounidense. Lo único que necesitaba era el soporte del grueso del ejército que estaba al mando de Santana. Como tenían diferencias estos dos generales, Santana, pues ya conocemos más o menos la historia. Santana es muy controvertido, ¿no? Pero hay algo que reconocerle al señor. El señor te podía armar una fiesta con una Coca-Cola. Sabía cómo obtener recursos prestados, requisitados, y podía armarte un ejército rápido. Desafortunadamente, el orgullo de ser el Napoleón del Oeste y su ego, pues no lo pudo aprovechar para el beneficio. En esta batalla casi derrotan a los estadounidenses. Lo único que necesitaban era que los reforzaran. El refuerzo nunca llegó. 19 de agosto de 1847. La madrugada del 20 de agosto se dan cuenta de que pues, el grueso del ejército que estaba con Santana se ha retirado y están solos. Los estadounidenses atacan nuevamente y los acaban. Se repliegan a lo que es el actual convento ex convento de Churubusco, actual Museo de las Intervenciones en Coyoacán, y ahí es donde llega el general Antonio López de Santana y les dice, pues resistan. Está el general Pedro María Anaya, veterano de la Guerra de Independencia, les deja unas cajas de municiones para que resistan, pero estas cajas de municiones se las quitaron a los estadounidenses. Para esto los San Patricios pues traían su rifle que venía con el ejército estadounidense. Llegan los estadounidenses, presentan la batalla y pues no pueden aguantar. Los últimos que aguantan y soportan son los San Patricios. De hecho hay crónicas de que varias banderas blancas ellos las quitaron porque seguían atacando. Sabían qué les iba a pasar si los capturaban. Desafortunadamente, son vencidos, capturados. Hay una frase histórica que no sabemos qué tan real. El general Pedro María Anaya, al ver que la derrota es inminente, ordena a las tropas formarse en el patio del convento. Los estadounidenses suben las murallas, los ven a todos formados. Bueno, entran. El comandante Twiggs le dice al general Anaya: general, ¿dónde está el parque? Si hubiera parque, usted no estaría. Son juzgados los miembros del batallón de San Patricio, y aquí es donde es importante las diferencias, ¿no?, entre la palabra traidor y la palabra desertor. Los desertores, prácticamente en un primer juicio a todos los condenan a muerte, pero en una posterior revisión de, bueno, desertaste antes de que se declarara la guerra, estás condenado a un castigo físico. Este es el destino de John O'Reilly. John O'Reilly se le condena a ser latigado, y se le marca en la mejilla la D de desertor, pero la primera vez que se la marcan volteada. Lo que hacen es que le marcan la otra mejilla. Los primeros San Patricios son ejecutados en lo que es actualmente la plaza de San Jacinto en San Ángel, donde se encuentra una placa que se puso en 1950. Cerca está una iglesia, en el pequeño atrio es donde se dice que fueron sepultados, posteriormente exhumados. Los restantes son ejecutados en Mixcoac, y los últimos fueron los que más fueron humillados. ¿Por qué? Porque se les condenó el día de la batalla de Chapultepec, el 13 de septiembre de 1847, a estar en un punto donde pudieran ver el ataque del ejército estadounidense a lo que era el colegio militar, en el patíbulo, esperando con la soga al cuello, y había la orden de que en cuanto la bandera mexicana se quitara y se pusiera la estadounidense, iban a ser ejecutados. Se trató con mucha crueldad a estos miembros del batallón de San Patricio por el odio, por el racismo, por que desertaron, por los que eran traidores. Hay una crónica de que uno de los miembros tenía amputadas las piernas, ya estaba por morir. El comandante que estaba a cargo de la ejecución contó: me falta uno, entonces está
mí no me importa, perdón lo que voy a decir, a mí me dijeron voy a ejecutar a tantos hijos de puta y tráiganlo, y lo colgaron por las piernas asesinadas. Una de las cosas que hacen, que son muy crueles, es no amarran cuando el cuerpo está peleando por aire, se sacude. Generalmente lo que hacen es amarrar las manos y amarrar los pies. En este caso únicamente les amarraron las manos, los pies los dejaron, y se dice que era como una danza de la muerte. Esta es la descripción que podemos ver en el momento en que la bandera estadounidense, bueno, todavía están en espera, la bandera mexicana todavía está en el castillo de Chapultepec, pero esperando a que en el momento en que se sustituya van a ser ejecutados. Posteriormente, ya con la llegada, bueno, los Estados Unidos ya sabemos, el ejército estadounidense entra en la Ciudad de México, ocupa el 14 de septiembre, casi en las fechas de la celebración de la independencia, y esta es la placa que se puso en 1959 en la Plaza de San Jacinto, en lugar de las primeras ejecuciones, donde están los nombres de todos y está el nombre del capitán John O'Reilly. De John O'Reilly no se sabe qué pasó después. Hay unos libros, hay un libro muy famoso que dice que recibió una pensión militar y se desapareció de la historia y todo, pero años después se encontró un certificado de muerte en una parroquia de Veracruz que decía Juan Raleigh, natural de Clifden, Irlanda, murió de embriaguez. A muchas personas no les gusta esta idea, no sé, un héroe, una persona que hay, pero pongámonos a pensar actualmente en los veteranos de las guerras, simplemente las guerras estadounidenses, muchos ganadores de la medalla de honor, que es el más alto galardón militar de los Estados Unidos, y acaban de indigentes. Entonces realmente no es difícil pensar que después de todo lo que vio, porque muchos de estos soldados que murieron, él mismo los pudo haber reclutado, todo lo que vio y todo lo que sufrió, pues sí pudiera haber acá tenido este triste fin. Otro hecho, en Irlanda, en Clifden, hay un muchacho que se llama John O'Reilly, que dice que es descendiente de John O'Reilly, pues lo sabemos, hay muchas versiones de todo esto. La fecha también de su nacimiento o de que sea de Clifden también se duda un poco. Esta teoría empezó más o menos en los años 90, sí, cuando el señor Rómulo Farrell no había representación de Irlanda en México oficial, entonces él fue nombrado cónsul honorario y empezó a hacer difundir toda esta historia que originalmente se hizo en un libro de Patricia Cox en los años 50, pero él fue cuando empezó a hacer y ya se empezó a hacer el hermanamiento entre las ciudades. De hecho, en el 2012 Coyoacán, en ese tiempo la delegación Coyoacán, se hermanó con el pueblo de Clifden, se hizo una ceremonia, Esto es actualmente el Museo de las Intervenciones o el instrumento de Churubusco. Las piezas de artillería que están aquí son las que se encontraban, son las que se usaron durante la defensa del sitio. Las placas que hay cerca del convento, bueno, pues están las calles que hacen referencia a este evento histórico, mártires irlandeses, el busto de John O'Reilly en la plaza de San Jacinto, en San Ángel. Este monumento está en Puebla. En Puebla está una escuela también que es el Instituto Irlandés. Dicen que hay varios descendientes del batallón de San Patricio ahí. Esto es así muy raro, ¿no? Todo el mundo a veces dice, yo soy descendiente de tal, pero no hay una evidencia. Pero bueno, dicen que hay varios descendientes de los sobrevivientes que se establecieron en Puebla. Incluso comentan que dentro de este monumento están sepultados algunos de los miembros del batallón de San Patricio. No lo puedo corroborar. Este es el Instituto Irlandés, que está también en Puebla, en una plaza. Este es el Museo de la Batalla de la Angostura, que está en Saltillo, en donde se tiene una copia del busto de John O'Reilly. Se explica cómo fue la participación del batallón de San Patricio en la Batalla de la Angostura. El más alto honor que México les pudo haber dado está en el Palacio Legislativo, en donde están en letras de oro todos los nombres de instituciones, mujeres, hombres que han contribuido a la historia de México, y dentro está al batallón de San Patricio y los héroes de la guerra de 1847. Son las letras de oro de los diferentes honrados que tenemos ahí. Perdón, esto no lo podemos ver porque eran unos videos. En 2012 se hizo una serie en 11 TV que se llama Los Minondo, que es la historia de una familia desde la época más o menos prehispánica, el inicio de la colonia, hasta la revolución.
y se hace una mención de los San Patricios. Es raro que se hagan estas menciones, pero ya empieza. Se hace una pequeña descripción del soldado que está aquí, cómo le sorprende a una de las enfermeras de que él siga peleando. O sea, está herido, acaba de dejar a un compañero muerto y él sigue peleando. Le sorprendía que peleara por una nación que pues no era de ellos. En 2017, en Irlanda, esta es la medalla del batallón de San Patricio. En Irlanda, los Chieftains, que es un grupo muy conocido allá, que traducido sería como los jefes de jefes, y ahorita les digo por qué hago esa referencia, hicieron este álbum en el que unieron y convocaron a varios cantantes, tanto mexicanos o como de descendencia mexicana, y tienen una canción con los Tigres del Norte. Está muy padre. Pero desafortunadamente no puedo ver el video aquí, no lo puedo bajar, pero lo pueden encontrar ahí. Y bueno, esta sería a grandes rasgos la participación del batallón de San Patricio y cómo llegó a unarse a la historia mexicana. Rápidamente, porque quiero llegar a un punto que es personal para mí, es bueno, en Estados Unidos, aparte de los que nos mencionó Gera, estaba otro que era Hugo O'Connor, que fue muy importante en la provincia de Yucatán y Valladolid. Fue un gobernante también español de origen irlandés que fue muy importante y desarrolló toda esa región. Pero no le cambié el nombre. Justo Sierra O'Reilly, él es muy importante dentro de la historia mexicana. ¿Por qué? Por su descendencia. Él era un abogado y fue muy importante durante la época de la Reforma. Pero sus hijos fueron Santiago Sierra Méndez, que fue un poeta, y Justo Sierra Méndez, quien fue el que fundó la Universidad Autónoma, la Universidad Nacional de México en el Porfiriato, posteriormente Universidad Nacional Autónoma de México, secretario de Educación en tiempos de Porfirio Díaz, y la Escuela Nacional Preparatoria, que era de descendencia irlandesa. Aquí está el escudo de la universidad que fundó. Durante la Revolución Mexicana hay una teoría, no está comprobado, que Álvaro Obregón viene de O'Brien, probable descendencia irlandesa. No está comprobado, es como lo de San Brendan que nos comentó Gera, es una leyenda urbana, ¿no? Incluso el presidente Fox comentaba también que tenía descendencia irlandesa. Según yo lo traducí. Contribución artística irlandesa. Cecil Campbell O'Gorman era un químico y pintor, igual tuvo cierta renombre, pero sus hijos lo tuvieron más. Juan O'Gorman, digo yo como universitario, pues obviamente me pega mucho, porque su obra más famosa son los murales de la Biblioteca Nacional que se encuentra en Ciudad Universitaria, e igualmente su contribución de pinturas que se encuentra en el Castillo de Chapultepec. Su hermano, Edmundo O'Gorman, fue un abogado que se tornó historiador. Sus libros son muy interesantes. Un libro con el que ganó mucha fama fue La Invención de América, en la que analiza cómo se trata al continente americano como un personaje. Y es muy importante su contribución a la historia. Aquí está la armadura. Otro, Antonio Rodolfo Quinn Oaxaca, o Anthony Quinn. Su padre era de descendencia irlandesa y peleó en la revolución. Posteriormente, bueno, ya se mudó a los Estados Unidos, empezó de utilero, empezó de extra, y luego llegó a ser una estrella de Hollywood. Y personalmente, es para mí muy importante. Él es la razón de que yo esté aquí con ustedes. Él fue mi profesor en la Facultad de Ingeniería, profesor de la facultad por casi 60 años. Enseñaba la clase primeramente matemáticas, ya en últimos años plantas generadoras. Él era de descendencia irlandesa, su tatarabuelo era irlandés, está mencionado en un libro de historia de México, y él fue el que me adentró en toda esta parte. Yo estaba muy interesado en todo esto, pero realmente nunca me había involucrado. Cuando lo conocí, él me ayudó, ya que él escribió un libro que se llama Entrada a la Facultad de Ingeniería, El Águila y la Cruz, en donde hace una versión novelada del batallón de San Patricio. Desafortunadamente falleció hace poco, menos de un mes, no casi un mes, pero me enseñó bastantes cosas y me
le pedí a Raúl me permitiera incluirlo porque pues es la razón, como les digo, de que yo esté aquí con ustedes y de incluso de que yo haya llegado al programa de Ecos de la Noche y de la Antigüedad, porque él fue el que me adentró en toda esta situación, ¿no? Entonces, su libro, tuve la oportunidad de presentarlo en Irlanda y el presidente de Irlanda le logró un reconocimiento por contribuir a la unión y a toda la historia entre México y la nación irlandesa. Esto fue en el 2013. Y bueno, sería todo por parte. Gorail Mai Agat, mi gaélico es muy malo, pero significa gracias. Bien, pasamos al momento de preguntas o cualquier cosa que ustedes nos quieran decir. Pues, si quieren preguntar, por favor, levanten la mano y a ver si les pasamos el micrófono o lo. ¿Cuál lo tienes? Sí, adelante. Buenas tardes. Bueno, primero tengo una duda. Esta historia la escuché en un podcast, pero no he podido. También, por ejemplo, leí también el libro de Michael Hogan, Los soldados irlandeses pero no he encontrado realmente una validez sobre esa historia. Es cierto que la batalla de Monterrey, exactamente los últimos en rendirse son de los soldados irlandeses que toman la ciudadela, la Black Fortress que le llamaban, y es cierto que es la primera vez que el ejército americano pierde una batería en una batalla. Sí, de hecho no la pierde ahí, la pierde en la angostura, pero sí, bueno, pero también hay que ser objetivos en este aspecto, ¿no? Digo, los Estados Unidos no tenían tanta experiencia militar, toda su experiencia militar había sido dentro de su propio territorio, ya sea con las guerras con los indígenas, las guerras con Francia por la Luisiana, que fue en la época colonial más o menos, las guerras con Inglaterra, realmente no tenían tanta experiencia. Tendemos, en este episodio de la historia mexicana, tendemos a hacernos los mártires, bueno, nos atacaron y qué mala onda, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta este contexto, sí, pero bueno, también hay que tomar en cuenta que pues nunca ellos habían estado en una guerra y esa parte, no eran la nación que son ahora, no tenían una infraestructura económica tan grande. Lo que sí tenían es que el ejército estaba sumamente organizado, algo que el ejército mexicano no conocía, era la intendencia, que eran los carros que venían atrás con comida, con médicos, con todo. A los soldados se les pagaba. Entonces era muy diferente la organización del ejército estadounidense, que venían de una academia, muchos eran reclutados incluso, o sea, le llamaban ahí un volante muy famoso de internet, si lo quieren buscar, de los soldados de Tennessee, en los que se les dice, bueno, la guerra con México, pero se les pagaba. Esa era la diferencia con el ejército mexicano, en que realmente los mexicanos iban por valentía o por la leva, y ahí hay un episodio que se critica mucho, que es la Mexican Spy Company, que fueron mexicanos que sirvieron al ejército estadounidense. Entonces tendemos nosotros a decirles traidores, bueno, pero hay que analizar esta situación, cómo se encontraban estos mexicanos. Hay una cita muy importante, las novelas históricas son novelas históricas, pero tienen datos muy importantes. En El Seductor de la Patria, que es la vida de Santana, se hace una descripción de esto y un soldado de la leva dice su idea, ¿no? Él acaba siendo de la Mexican Spy Company cuando entran a la Ciudad de México y reclama, pues ahora véanme, dice, y nada más me ven feo y los voy a matar a todos. Pero él cuenta su historia y dice, ustedes no saben lo que es pasar frío, lo que es apagar el hambre con hojas de maguey, lo que es esperar a que te estén matando, lo que es defenderte con un palo. Entonces hay que analizar toda esta situación, pero en base a la pregunta, sí, fue la primera vez que perdieron una materia militar, pero pues fue la primera vez que tenían una guerra de invasión o una guerra internacional. Otra cosa, nada más, es una precisión histórica. En sí, lo que desata la guerra, o sea, aquí más bien que es el Fort Brown, pero ese sí es participación del ejército. Pero en sí, el primer conflicto entre la guerra de México es
para Estados Unidos le llaman el incidente Thornton, Ajá. o el Thornton Affair. En México se le llama Rancho Carricitos. Ajá. Y es cuando, ese sí es porque esos los encuentran, una brigada de expedición mexicana encuentra a los soldados, los mata, y ahí es cuando Paul habla con el Congreso y dice, no, sangre americana se ha derramado en... Sí, digo, tienes razón, digo, el reto fue rápido, no era la intención de analizar la guerra estadounidense, porque también hubo ataques en California, hubo ataques en Nuevo México, o sea, fue todo realmente lo que más nos llama la atención, lo más que se ha discutido, pues es el avance de la Ciudad de México, pero realmente se atacó todo el territorio que posteriormente se obtuvo. Muy bien, ¿alguien más quiere hacer un comentario o preguntar? ¿Comentario? Sí, adelante. ¿Comentario? No, nada más agradecerles porque son muy interesantes sus pláticas. Realmente yo lo que ustedes le enseñan a uno de la historia sí es muy poco ya visto por ustedes, pues siempre para ubicar. ¿Sí? Sus posiciones son muy claras, críticas, y le abren a uno como que otro camino. Por eso les agradezco mucho porque que hagan este tipo de pláticas en la radio aquí y que nos quiten muchas dudas y nos abran la mente para ver las cosas de otra forma, más amplia. Tú nos preguntaste de por qué la dinastía de David de la conferencia pasada. Quiero dar las Hicimos gracias. como 2-3 programas. Sí, los agradezco muchísimo. Sí, sí, los doy, claro. Muchas gracias. No pensaba irnos sin darle las gracias. Gracias. ¿Alguien más? A ver, sí, contadora. Sí, muchas gracias. Nada más quiero ampliar el por qué muchas veces se cree que llegan el ejército de Estados Unidos de Veracruz a la Ciudad de México en forma fácil, hasta cierto punto pueden entrar a la ciudad, y es que los ingenieros que se encargan de hacer levantamientos topográficos, cuando llega el ejército de Estados Unidos a la Ciudad de México es porque ya tienen un mapa de la Ciudad de México donde aparecen absolutamente todas las guarniciones, los cuarteles y todas las fuerzas mexicanas que estaban en espera de la llegada del ejército de Estados Unidos. Yo tengo una copia de ese plano, está en inglés, pero está expedido en 1847, que creo que en el mes de abril del 47, o sea que ya desde antes conocían perfectamente bien las tropas de Estados Unidos. Que era lo que se iban a encontrar, ¿no? Al entrar a la ciudad. Y además estaban en ese momento ya organizando la entrada y subir la bandera de Estados Unidos, bajar la de México. El señor O'Neill, que estaba prisionero irlandés, él dio con la ejecución de todos los sobrevivientes irlandeses, ahorcando, y quedó en la miseria. Que no se sabe cómo fue que murió, pero quedó en la miseria y totalmente castigado. Y probablemente desapareció, pero fue un buen hombre. Por otro lado, hacer mención de que el Tratado de Estados Unidos y México, que se llamó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, se debe a que los acuerdos que se hicieron en el municipio de Guadalupe Hidalgo, que ahora es la Villa de Guadalupe, que es un Villa de Guadalupe. Ahí se hicieron los tratados y en Querétaro se firmó el acuerdo de Guadalupe Hidalgo. Es una adición a lo que... Muchas gracias. Sí, de hecho, viendo lo que comenta de los mapas, de este mapa militar, eran la descripción de todas las garitas que había alrededor de la ciudad. Prácticamente la Ciudad de México en ese tiempo era lo que actualmente es el centro, más o menos un poquito. Y todas las garitas que existían, todas esas garitas, como comentó Gera también, eran parte del levantamiento que había hecho Humboldt cuando estuvo en la ciudad. Porque prácticamente la Ciudad de México no había cambiado desde los tiempos, desde 1810, que fue cuando se detuvo prácticamente todo, hasta esos años. Fueron años de guerras, que comienza la guerra civil en 1810 y se extiende hasta ya después de 1821, pero prácticamente era lo mismo. Entonces, por eso, como comenta,
tenían toda esa información de qué dónde estaban los puntos de defensa. Muy bien, ¿alguien más? Antes, nada más un comercial. De mañana noche vamos a tener una conferencia, pero en el auditorio del CERAT, de Santa Rosa de Viterbo. Ahí lo buscan a las 7 de la tarde. Va a ser un tema sobre Otemo. Y aprovechando que están ustedes aquí, los quiero invitar cordialmente. 7 de la tarde, auditorio del CERAT, que es en Santa Rosa. Entonces, si nos pueden acompañar, nos daría mucho gusto. Ahora sí, adelante. Hola, soy Tony Woods, yo soy el encargado de lo que es la comunidad irlandesa aquí en Querétaro. Soy irlandés originario de Dublín. Magnífico. De hecho, es algo, no sé, coincidencia, pero la primera vez que llegué aquí a México fue precisamente aquí en lo que es la estación del tren, que me bajé de un tren que venía de Guadalajara a Querétaro y después a la Ciudad de México en 86, cuando en ese entonces todavía había trenes de pasajeros. Varios comentarios. Empezamos la noche con lo que es la charla sobre San Brendan, 480, 500, 510. Es interesante lo que es empezar un poco más atrás con lo que fue San Patricio. Y San Patricio empezó con el cristianismo en Irlanda en 410. Entonces ya está muy ligado con lo que es la parte de lo que es San Brendan. De lo que es, mucha gente pregunta por qué tanto irlandés afuera de Irlanda. En los 1830s la población de Irlanda era aproximadamente 8 millones de personas. Bajó a 3 millones y medio más o menos a lo largo de 15 años más o menos. Y primero para lo que es la inmigración, que sí en los 1820s, 30s realmente ya había mucha pobreza. Pero de 1845 al 49, que coincide con lo que es de 1847 de aquí del batallón de San Patricio, empezó en 1845 lo que se llama la Gran Hambruna. Entonces el problema de plaga sobre lo que es el papa que bebía los irlandeses esto. Entonces los irlandeses en ese entonces ya como que no tenían derecho a ser propietarios, tener títulos de lo que es terrenos. Entonces eran básicamente campesinos. Entonces falla lo que es la cosecha de 4 o 5 años consecutivos. Entonces por eso ya está calculado que aproximadamente 1 millón se murieron y 1 millón se salieron de Irlanda, nada más en ese periodo de 4 años. Pero sí, bajó mucho de 8 millones a 3 millones y medio. Por eso lo que es, cuando mencionan por qué el irlandés igual lo que es, porque no está escrito exactamente por qué se cambió de lo que es la banda, como dicen, pues igual salieron de Irlanda por un imperialismo por parte de los ingleses y llegan y realmente están peleando con los imperialistas americanos, que realmente lo que se dice que es una de las razones del cambio fue por eso. Y varias cosas que puedo mencionar, no es una noche para hacer lo que es publicidad, pero también va a haber lo que es una ponencia de San Patricio. Estoy organizando lo que es por primera vez lo que es un festival del Día de San Patricio, el 17 de marzo en 3 semanas, en la colonia Álamos, y es un día cultural, es un día desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche, con grupos de música, de baile, de danza y 2 o 3 grupos de gaiteros, para quien le interese, ¿no? Entonces hay varias cosas ahí, nada más en un resumen que quise comentar. ¿En qué parte de Álamos va a ser ese festival? Es lo que es en la fábrica. La fábrica, lo que es donde está el restaurante Mozart. La fábrica, los sábados hay un mercado orgánico. Hay sobre lo que es el circuito. El circuito Álamos, sí. Lo que es va a venir en industrialización.
Por la Por la iglesia. iglesia, sí, está Ok. a 100 metros, Sí. 150 metros. ¿Hay alguna página para Sí, meterlo, revisarlo? lo que es Irlanda en Querétaro, Irish Community Querétaro, es la página de Facebook que tenemos, y básicamente ahí se puede informar. ¿Esto tiene un costo? Lo que es la entrada son 190 pesos, pero ya es desde temprano hasta en la noche, las horas que quiere estar la persona. Y lo que es, va a haber lo que es el estofado, fish and chips, shepherd's pie, Se va a hacer una souvenirs, etc. gran fiesta. ¿Cerveza? Sí. Cerveza verde, la verdad, no se toman en Irlanda. Cerveza Guinness sí. Guinness. Va a haber whisky, Guinness, Baileys, café irlandés. Viene lo que es por parte de la embajada para la inauguración. No viene el embajador porque va a estar afuera en Cuba, pero viene lo que es la jefe de misión para lo que es la inauguración. Sí, de hecho también van a hacer un festival en Ciudad de México, me parece, ¿no? Están organizando. Algo que, bueno, me llama la atención de Tony, es una curiosa que me pasó también en Irlanda. Cuando vas a comer en una mesa irlandesa, siempre hay papas. Siempre hay papas. Siempre hay papas de alguna manera, porque recuerdan de esa manera, pues, que fue lo que los mantuvo vivos durante mucho tiempo. Exactamente. Entonces ahí les esperamos mucho gusto. Cuando gustes, bueno, te abrimos el micrófono. Ecos de la noche, Ecos de la ciudad, no sé qué te acomode más y podemos hablar del evento. Entonces, ya nada más nos avisas y con gusto, bueno, pues hablamos de eso. Y bueno, ya prácticamente el tiempo se nos terminó. Vamos a cerrar aquí la conferencia. Les recuerdo del jueves 28 de febrero, auditorio de Cerat, Cuauhtémoc, último emperador mexica, a las 7 de la tarde. Va a estar mi compañero Esteban Galván, que aquí está presente, un servidor, y nuestro moderador. Esperemos que no haya sufrido un accidente, ya no llegó, pero ahí estaremos para otra plática o conferencia estilo mesa redonda de Ecos de la Antigüedad. Y bueno, no me queda más que agradecerles el que hayan estado aquí. Antes de me gustaría hacer un aporte muy fuera de todo esto. Uy, ya la apagaron. ¿Qué quieres? La bandera de México, la anterior a esa. Solamente para decirles, el 24 de febrero siempre celebramos la bandera de México. Pero ¿cuál celebramos? ¿Lo saben? ¿Cuál? ¿Qué bandera es la que celebramos? ¿La grita? No, ¿No? no. Entonces, nunca. ¿La grita? Ok. El 24 de febrero de 1821 en Iguala Guerrero se celebra, le llaman bandera, más bien sería como una insignia, porque finalmente no fue una bandera, la famosa bandera trigarante. Ok, hay esa bandera de México, ok. Entonces, entre Iturbide y Guerrero hacen el diseño, aunque obviamente es una autoría de Agustín de Iturbide. Lo hacen según la leyenda que vio una sandía, ¿sale? Y son colores verticales. Fue un sastre de Diagonales, ¿no? diagonales. Fue un sastre de nombre Magdaleno Ocampo. En la plaza de Iguala está su monumento, su monumento donde está con su maquinita bordando la bandera. La bandera más o menos que tenemos allá a la izquierda es casi la que se quedó después de la famosa trigarante, que fue cuando México, finalmente ya hubo un México, porque la trigarante fue hecha cuando México no existía. No, celebramos el 24 de febrero la acción de la protobandera, que insisto, ni siquiera fue bandera, fue una insignia. La bandera como tal la saca Agustín de Iturbide en 1822, que es cuando son 11 meses de monarquía, y tenía la bandera, el águila es así, con las alas abiertas, y tenía una corona. Ya la bandera aparece en forma vertical, con los colores verde, blanco y rojo, y obviamente cuando Agustín de Iturbide se va, ya le quitan precisamente la corona,
y básicamente era una culebra, no era una serpiente la que traía en el pico. Y sí aparece el olivo y el laurel. Entonces estamos hablando de abril de 1823. Me parece que es el 14 de abril. O sea, ahorita me pusieron nerviosos como me vio aquí mi sensei. Pero fue en abril de 1823 cuando deberíamos, los mexicanos, de recordar la bandera que la historia o el gobierno nos hace celebrar, que no es la que tenemos actualmente. ¿Sale? Los invito a que sean curiosos, revísenlo y verán que deberíamos de festejar otra fecha, así como la independencia, ¿no? El 15 de septiembre no pasó nada, ni grito, ni independencia, ni nada. Entonces, solamente me sudaban las manos por decirlo porque vi la bandera. Cumpleaños de Porfirio Díaz, te faltó decir. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Nos vemos de mañana en 8 en el auditorio del CERAT, 7 de la tarde en Santa Rosa de Viterbo. Gracias. Celebramos lo que no debemos, y hay mucha gente que merecería ser celebrada como general del batallón, y no celebramos, sino como somos bien. Qué bueno que tenemos a favor. Esperemos que pronto haya algo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.